Hola, hola, bonita mañana, ¿cómo están? Buen día, amigos y amigas. Nosotros por acá ya listos para llevarles una edición más de Palabra Cierta. Qué felicidad tenerlos allí en la cama, en la sala, en la peluquería, en la panadería, donde sea, porque realmente estamos comprometidos no solamente con el crecimiento personal, sino con el crecimiento profesional de cada uno de nuestros televidentes. Estamos felices por tanta receptividad, así que hoy tenemos como todos los días un excelente programa. Desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, @Palabra Cierta, Piso Televen, @Televen TV, la de nuestro canal, y la mía, que es @Zambrano Miguel, para que me sigan, para que me critiquen, para que me escriban, para todo lo que ustedes deseen, porque aquí estamos para complacerlos. También aprovecho de recordarles que pueden escanear el código QR que aparece en pantalla y así disfrutar de la nueva aplicación que tenemos para todos ustedes, que es Televen Stream, porque Televen están contigo a donde vayas. La puedes descargar completamente gratis a través de cualquier dispositivo móvil, tablet, televisoras o computadoras y disfrutar de la mejor y más novedosa programación en vivo desde cualquier lugar. Quiero introducir al tema de hoy con una frase del filósofo romano Cicerón. Las enfermedades del alma son más peligrosas y numerosas que las del cuerpo. Y es que muchas veces pasamos por alto la importancia de cuidar nuestra salud mental. Es por eso que hoy vamos a conversar sobre una de las reacciones emocionales más comunes en la actualidad. Hablemos sobre la ansiedad. La ansiedad es una emoción humana normal, al igual que la alegría, la sorpresa y el miedo, que nos ayuda a enfrentar situaciones de peligro o estrés. Pero cuando se vuelve excesiva, persistente o irracional, puede convertirse en un trastorno que afecta nuestra salud física y mental. Tras la pandemia por COVID-19 hubo un aumento del 25% en la prevalencia de la ansiedad y por supuesto la depresión, que es gravísima en todo el mundo. Las causas no se conocen con exactitud, pero se cree que intervienen factores genéticos, ambientales, psicológicos y biológicos, tales como tener antecedentes familiares, sufrir estrés crónico o traumático, tener una personalidad perfeccionista o insegura, padecer alguna enfermedad física o mental o consumir sustancias estupefacientes. La ansiedad genera alteraciones en el organismo como fatiga intensa, trastornos cardiovasculares, desórdenes gastrointestinales o problemas en la piel. Además, puede provocar que la persona deje de realizar actividades necesarias para su desarrollo personal, social y laboral, llegando a desarrollar depresión y graves problemas de autoestima. La buena noticia es que la ansiedad tiene tratamiento y se puede superar con la ayuda adecuada. El tratamiento más efectivo es la psicoterapia, especialmente la terapia cognitivo-conductual, que ayuda a identificar y modificar los pensamientos y comportamientos que la generan. Además del tratamiento profesional, existen algunas medidas que podemos tomar para prevenir o reducir la ansiedad en nuestra vida diaria. Algunas de ellas son practicar ejercicio físico regularmente, llevar una alimentación equilibrada y evitar el consumo excesivo de cafeína y azúcar, aprender técnicas de relajación como la respiración profunda, la meditación o el yoga, dedicar tiempo a actividades placenteras y recreativas como leer, pintar o escuchar música y por supuesto mantener una red social de apoyo con familiares y amigos. Recuerda que todos, absolutamente todos, experimentamos en algún momento de nuestra vida esta emoción llamada ansiedad, pero debemos aprender a controlarla para que no interfiera con nuestro bienestar ni limite nuestro potencial. La salud mental es una prioridad global, así que si usted o alguien que conoce sufre de ansiedad, no dude en buscar ayuda profesional. Y como siempre digo, estar informado sobre el tema es muy necesario y de gran ayuda para poder afrontarlo. Es por eso que hoy tenemos a una gran invitada, especialista en la materia, y por supuesto nos va a dar información maravillosa porque este tema definitivamente es importante. Tenemos que aprender a controlar y superar la ansiedad. Así que recibimos en el estudio de Palabra Cierta a la psicólogo Tachi Osorio. Bienvenida, Tachi, ¿cómo estás? Feliz de acompañarte, muchas gracias por No, la invitación. vale, yo feliz de tenerte acá. Estaba ansioso. No, mentira, eso lo vamos a hablar después. Vamos a ver, Tachi, qué piensa la gente acerca de la ansiedad. La ansiedad es la manera de sentirnos agobiados por algún tema, de sentir preocupación, de sentir que no tenemos salida en lo que queremos. Debe hacer cosas recreativas, hobbies, debe
mantener un estilo de vida tranquilo, hacer actividades que le generen paz. Bueno, la ansiedad es cuando la persona se siente agobiada, cansada o frustrada por X circunstancias. Eso repercute en lo que llamamos a nivel psicosocial, pues afecta el nivel psicológico de la persona y afecta la vida cotidiana en cierta parte y también a tu salud, tus condiciones fisiológicas internas del cuerpo, pues. Consultar con un médico, ir a un doctor o ir a una persona indicada que te dé más o menos una orientación de cómo puedes prevenirla o qué métodos puedes tomar para evitar ese tipo de inconvenientes como tal. Tachi, ¿se vive en ansiedad o simplemente nosotros nos buscamos esta emoción? Nosotros nos buscamos esa emoción realmente porque tenemos que aprender a gestionarla, ¿no? Y que entendamos que esto forma parte de nuestra vida natural cada día, solo que tenemos que entender que ella no puede controlarnos a nosotros, sino nosotros tener el liderazgo de ella. Amén. Y por favor, en la próxima parte, Tachi Osorio, hablando de este interesante tema, hoy, la ansiedad acá, en Palabra Cierta. Ya venimos. A donde fueres, haz lo que vieres. En los países de habla hispana pueden presentarse algunas variaciones en el significado de ciertas palabras. Por eso es importante evitar el uso indebido de algunas palabras y con ello evitar momentos incómodos. Pasa, por ejemplo, con la palabra goma. Para nosotros, los venezolanos, al igual que en Colombia, la goma es un material también conocido como caucho y puede usarse o entenderse como algunos objetos hechos de tal material, como zapatos de goma o pelotica de goma, ¿cierto? En Guatemala se le dice goma a la resaca de una bebida alcohólica cuando uno bebe demasiado y se levanta de goma. En España, aparte del material similar al caucho, tiene otros dos significados. El útil escolar que se utiliza para borrar y el preservativo. ¿Qué tal? Por eso, como siempre les digo, evítense toda esa confusión y utilicen palabras ya conocidas del español y así van por lo seguro. A donde fueres, haz lo que vieres. Y seguimos con más de Palabra Cierta. Ya estamos más que listos para hablar de este tema tan interesante con nuestra invitada del día de hoy. Ella es psicólogo, especialista en todos estos temas de salud mental y habilidades sociales. Bienvenida al estudio de Palabra Cierta nuevamente, Tachi Osorio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Miguel. Muy bien. Qué bueno, Muy me feliz de alegra. acompañarte y hablar de un tema que me apasiona. Por supuesto, la ansiedad. Tachi, hay un tema famosísimo del maestro Chelique Sarabia, ¿no? De los más versionados en el mundo. Ansiedad de Sí. tenerte en mis brazos. Y la mujer no le llegaba nunca. Entonces, la ansiedad de alguna manera es como adelantarnos en el tiempo, es como esa necesidad de que algo llegue, por ahí va la cosa. Exactamente, somos cuando estamos, como yo le explico, un paso adelante. O sea, siempre estamos como pensando en el futuro, en lo que va a pasar mañana, en lo que me falta. O sea, tenemos como un pensamiento catastrófico, lo explico yo. ¿Por qué? Porque primero, es algo que tú no sabes si va a ocurrir. Y segundo, porque probablemente eso te llena de nerviosismo. O sea, es un síntoma fundamental de la ansiedad. Tachi, tenemos aproximadamente 60.000, 66.000 pensamientos al día. Correcto. Esto quiere decir que la ansiedad es ocupar la gran mayoría de estos pensamientos en cosas que quizás ni siquiera van a pasar. Absolutamente. Es más, yo les digo a mis pacientes, a mis acompañantes, podemos tener más de 60.000 pensamientos en el día o más y siempre nos quedamos como con 6, ¿no? Que pueden ser recurrentes, que pueden ser obsesivos o que pueden ser negativos, ¿no? Esos llamados de no puedo salir, algo malo me va a pasar. Y entonces nosotros tenemos que comenzar a filtrar, ¿realmente esto que yo estoy pensando va a ocurrir? O yo estoy tan enfrascada en pensar que algo no me va a salir o que lo que tenía en mi mente es lo peor. ¿Y por qué lo pienso de esa forma? O sea, eso es lo que alimenta realmente nuestra ansiedad. Estamos siempre como adelantados en esa parte negativa de las cosas. Tachi, hablar de la ansiedad, por supuesto, es una emoción, como cualquier otro tipo de reacción, ¿no? Ante un estímulo o elemento, pero yo siento que la misma sociedad también te impulsa a vivir en ansiedad, las redes sociales, hay una presión constante. ¿Ese puede ser quizás el origen de la ansiedad actual? Sí, actualmente es uno de los detonantes fundamentales, el compararnos con lo que hacen las demás personas, compararnos con la vida de los demás.
nos genera mucha ansiedad desde el punto de vista de, bueno, ¿será que yo no lo voy a lograr? ¿Será que mi vida no es la más exitosa? Entonces comenzamos a crear escenarios. Yo siempre explico que esos escenarios son los que realmente nos hacen daño. Y por supuesto, todo lo que está alrededor de nuestro entorno, llámese temas económicos, si están atendidas nuestras necesidades básicas, como dormir, comer, hidratarnos. Yo las preguntas que hago es fundamentalmente, ¿tomaste agua hoy? Porque a veces... Lo básico. Claro, necesidades básicas. A veces no tomamos agua y necesitamos estar hidratados para que el funcionamiento neuronal esté adecuado en funcionamiento. Y si no hemos tomado agua, no nos estamos alimentando bien, no estamos tomando sol, no le llega ese mensaje a mi sistema nervioso de, bueno, esta persona está atendida, probablemente yo tenga ansiedad también. Una vez escuché que hay en el cuerpo humano, ¿no? O en el humano como tal, en la persona, es como una mesa, ¿no? Hay 4 patas: salud mental, emocional, espiritual y física. Así Esto es. quiere decir que cuando una de estas patas se cae, se va a ver afectada a la otra. En este caso, lo emocional se relaciona con lo espiritual, con lo físico, con lo mental. Totalmente. Bueno, mi mesa es de 5 patas, Ajá, porque ¿cuál yo otra? le agrego el área social. Ah, me gusta. Que es fundamental. Ahí entra nuestra parte profesional Ok. y entra con nuestras relaciones interpersonales. Yo, a raíz de la pandemia, y me puse a inventar y a crear espacios para que otras personas salieran a conversar, y eso es nuestra área social. Entonces son 5. Nuestra área física, que es lo que yo realizo, si yo me alimento adecuadamente, si me hidrato, si descanso. Nuestra área emocional y la mental, que ambas pueden funcionar muy bien, es decir, si tú te contemplas, si tú estás en tus minutos de silencio, vas a terapia, vas con el profesional que te brinde la tranquilidad. Tenemos el área social y por supuesto que tenemos entonces el área que es espiritual, respetando todas las religiones, es cómo tú atiendes ese yo interior, es decir, cómo trabajas la compasión, cuál es tu diálogo interior, que eso también nos activa la ansiedad, cómo nos hablamos. Esa conversación uno a uno, ¿no? Digo yo siempre que es la conversación más pura, ¿no? No tiene filtros. Quizás cuando le haces algo a un amigo en común, con ese amigo no le vas a decir todo lo que le hiciste al amigo. Pero tú solita tienes una conversación demasiado pura, sin filtros, y es allí donde sencillamente lo que nos digamos tiene una consecuencia, ¿no? Y hablando de consecuencias, ¿cuáles son los efectos de la ansiedad, Tachi? Hablando, por supuesto, desde lo más común hasta lo más extremo. Sí, bueno, realmente la ansiedad en principio se hace sentir muy fisiológica, a veces se hace sentir hasta como una consecuencia del estrés. Ok. ¿Por qué? Porque sentimos opresión en el pecho, comenzamos a tener sudoración excesiva, comenzamos a sentirnos inquietos en nuestro cuerpo, es decir, no nos sentimos a gusto porque estamos muy nerviosos. El calibrador realmente de nuestras emociones es el cuerpo. Es cómo el cuerpo se siente ante distintas circunstancias, entonces realmente el primer síntoma es corporal. Luego, cuando no atendemos nuestro cuerpo, comienza el proceso mental. Ay, Dios. Comienza entonces esa rumiación que llamamos los profesionales de la salud mental. Lo intangible, ¿no? Ay. Comenzamos a pensar de más. Nos dormimos pensando, nos levantamos pensando, empezamos a crear todos este tipo de escenarios. Entonces, cuando ya tú sientes estos 2 síntomas, tanto fisiológicos como emocionales, estamos en un cuadro de ansiedad. Ahora la gente escucha esto, Tachi, y podrá decir, ¿entonces pensar es malo? No, al contrario, yo siempre pregunto, ¿estás pensando positivamente o estás pensando negativamente? Si estás pensando negativo, por supuesto que es malo. En la próxima parte, Tachi, quiero que hablemos justamente de estos pensamientos negativos, estos pensamientos positivos, cómo manejarlos y sin duda alguna, cómo podemos conseguir estas vías de escape ante la ansiedad, porque sencillamente las enfermedades del siglo XXI son enfermedades relacionadas con el estrés y la ansiedad, es decir, esa subidita de cortisol. En la próxima parte, Tachi Osorio acá en Palabra Cierta. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando de la ansiedad, del exceso de pensamientos futuros que ni siquiera han sucedido. Por eso estamos hablando con la psicóloga clínico Tachi Osorio. Tachi, te decía en el bloque anterior que hay gente que pensará que pensar, valga la redundancia, es malo, pero ¿cómo dividimos esos pensamientos buenos y malos? Catastróficos, obsesivos. Exactamente. Cuando uno comienza a sentir las sensaciones físicas a raíz de tu pensamiento, ya eso es una señal de que efectivamente no estás pensando en positivo. Ok. Pensemos en las posibilidades.
Es decir, las probabilidades. Nuestro cerebro funciona siempre para llevarnos a los escenarios más catastróficos, más negativos. Nosotros que somos el líder de esa mente, tenemos que traernos al escenario donde son las probabilidades. No necesariamente tiene que pasar las cosas como yo lo tengo en mi mente. Entonces es un trabajo que en la terapia cognitiva conductual, que es la que yo ejecuto y es la que efectivamente nos ha brindado muy buenos resultados con personas con trastornos de ansiedad, con procesos de estrés postraumático, que también es una consecuencia de la ansiedad, o trastornos obsesivos compulsivos, realmente es la forma en la que yo me hablo. Es decir, cómo yo entonces estoy evaluando los distintos escenarios de mi vida, pero desde las probabilidades, no desde lo peor. Tachi, quizás una de las cosas que más le cuesta entender a la gente es cuando uno habla del pensamiento futuro, exceso de pensamiento futuro, pero la gente dice, ¿y cómo hago yo entonces para construir mi futuro si me dices que no piense en el futuro? Porque la idea es pensar entendiendo que puede que suceda, pero no es la absoluta verdad. Yo puedo tener un escenario en mi mente de que de repente quiero hacer una conferencia magistral, pero puedo entender que se puede ir la electricidad, que el micrófono no vaya a funcionar, que la gente no va a ir, o que las personas probablemente no vayan la cantidad de personas que yo tenía considerada en mi convocatoria. Cuando yo me preparo y comprendo que eso puede ser una probabilidad, más no lo que puede suceder, mi nivel de ansiedad disminuye. Comienza el diálogo interno a entender, bueno, entonces si se va la electricidad, entonces hago esta cosa. Si no viene la cantidad de personas que tenía estipulada, entonces, ¿cómo puedo evaluar los distintos escenarios? Pero cuando yo tengo en mi mente claro que lo que va a pasar es lo peor y me lo creo, efectivamente comienza a trabajar algo en nuestro sistema nervioso que se le llama el sistema de supervivencia, a que todo va a pasar mal y comienza a activarse una serie de síntomas, tanto físicos como emocionales, que no nos ayudan. Claro, en este caso hay un sesgo ya, ¿no? Exactamente. Cuando nos vamos quizás a lo que estamos viviendo hoy en la sociedad, insisto, en las redes sociales, pareciera que hubiese como un pesimismo agudizado, ¿no? El pesimismo de alguna manera nos lleva a vivir en ansiedad. O al contrario, nos exigen entonces un positivismo tóxico, como los llamamos, ¿no? Los extremos son malos. Los extremos al final son sesgos cognitivos que nos hacen mucho daño y nos activan ansiedad. Entonces no es que yo tengo que creerme que todo el tiempo tengo que estar feliz, al contrario, yo me declaro embajadora independiente de salud mental por eso, porque psicoeduco. O sea, explico que tú puedes estar triste, pero mañana puedes estar alegre y al otro día puedes tener rabia. La idea es poder entender cómo tú sales de distintas emociones con tu diálogo interior. O sea, con tu diálogo interno explicándote como que, bueno, efectivamente fue un mal día, pero mañana es otro día. O sea, yo no me tengo por qué quedar conectado o pegado, como decimos aquí en Venezuela, con esta emoción. Eso es psicoeducación. Casi que cantas la canción de Karol G, pero mañana será más bonito, diferente. Bueno. Tú que vienes del Zulia, vamos a aprovechar nuestra audiencia en el Zulia, definitivamente con todo lo que vivimos con COVID-19, temas por supuesto con electricidad y para ustedes contar. Yo que veo mucho a Maracaibo, pareciera que hubiese un cambio, ¿no? En la actitud del maracucho, quizás antes era más alegre, más entusiasta, hoy vemos un cambio. De alguna manera esas vicisitudes también nos vuelven más ansiosos, nos estresan, cambian nuestra personalidad, cambian quizás lo que hacemos comúnmente. Sí, realmente el entorno influye mucho en nosotros. Yo lo llamo nuestra red de apoyo positiva o los caminos, los compañeros de camino positivo, los llamé yo. Si efectivamente tú tienes una red de apoyo que aunque pasen adversidades y pasen por estrés o procesos de ansiedad, cuando tú te calibras con ellos, es decir, yo trato de anclarme con, bueno, efectivamente lo vamos a superar, vamos a acompañarnos juntos, nuestra salud mental está cuidada. Ahora, si efectivamente yo me rodeo de personas que están en la queja o que efectivamente desarrollan niveles de ansiedad más elevados que los míos, eso puede que esté ocurriendo entonces en mi ciudad, que probablemente hay personas que se están conectando con las emociones displacenteras. Claro, no, y pongo un ejemplo de Maracaibo porque quiero mucho a Maracaibo. Claro. Yo vengo de Mérida, en Mérida también pasan más o menos las mismas cosas. Y te digo esto porque he visto cambios conductuales en mi familia y cuando te das cuenta de que hay tantas vicisitudes y tantos problemas, por supuesto que la ansiedad aumenta. Tachi, mucha gente seguramente nos está viendo hasta ahora y dirá, yo tengo un tema con la ansiedad, no sé manejarla. ¿Cuál es el ABC para comenzar a manejar la ansiedad? Bueno, mira, tú que nos estás viendo, o a tu audiencia que está súper atenta, yo lo primero que les digo es que hay que calibrarse con el cuerpo y efectivamente una de las cosas que pueden hacer es comenzar a preguntarse cómo me siento yo hoy, pero corporalmente, para poder hacerme esa autocompasión y esa contención. Yo siempre sugiero que si usted no ha recibido un abrazo hoy de algún familiar, abrácese. Qué rico, a usted ¿verdad? mismo, porque eso de alguna forma te calma, o sea, genera un poco de... baja un poco todo ese nivel rápido de estrés que podemos estar Y más de 5 segundos, ¿no? Sí, por favor. No que sea EPA. Sí, ese porque con asco, bueno, con asco. lo mínimo son 7 abrazos en el día. Entonces, Ay, bueno, hay que vale. buscarlos, sino autorregalarnos. Y pasando entonces por registrar nuestro diario emocional. Una de las herramientas que yo como profesional de la salud mental sugiero, y es un regalo y lo puedes tener a la mano, es que tú registres realmente cómo me siento hoy.
¿Cuál es mi pensamiento más frecuente? Un diario. Un diario emocional. Me gusta. ¿Sí? ¿Qué siento hoy? ¿Cuál es mi emoción más frecuente? ¿Por dónde la siento? ¿Cuál puede ser el detonante de él? ¿Y qué voy a hacer? Si yo siento que efectivamente mi ansiedad me está afectando mi sueño, mi vida diaria, mis relaciones interpersonales, siempre lo digo, busquen ayuda. Estamos para ayudarles, estamos accesibles. Estos espacios como lo estás haciendo tú me parecen maravillosos. Y esa es la idea, no quedarme como agobiada en mi proceso interno, no, sino que efectivamente yo me merezco estar tranquila, me merezco estar en paz y cuido mi salud mental y busco ayuda. Maravilloso, además que la ayuda con un especialista que es lo más adecuado. Rápidamente, Tachi, ¿el ejercicio funciona? El ejercicio es fundamental porque nos ayuda a liberar toxinas y conectamos con la oxitocina, que es la hormona del placer. ¿Comer sano? Comer sano es fundamental porque no nos inflamamos y no consumimos elementos que sean agresores a nuestra mente. Hacer algo que nos guste como cantar en un karaoke, bailar. O bailar en hacer mi el perrito, caso. ¿funciona? Totalmente. Ir a la playa. Sí, Leer. conectar con el sol, leer, ¿Vieron? capacitarnos. Vieron que hay tantas posibilidades. Definitivamente nuestra mente la manejamos nosotros. Así es. Y nos dejamos llevar por el mundo exterior y allí es donde está el verdadero problema. Tachi, rápidamente para despedirnos, redes sociales donde la gente puede ubicarte. Bueno, me consiguen por @TachiOsorio en Instagram. Ahí tenemos un curso que yo lo amo y lo diseñé que se llama Adiós Ansiedad. Allí pueden también tener 5 herramientas fundamentales para gestionar la ansiedad, para podernos sentir más a gusto con el mensaje que probablemente ella nos esté trayendo, y estoy a la orden para acompañarles en sus procesos psicológicos. Gracias por esta visita, Tachi Osorio, psicólogo clínico venezolana, directamente desde el Zulia, ¿no? De la República Independiente. De la República Independiente del Zulia. Para mí, como siempre, un placer llevar a cabo este excelente programa. Palabra cierta, cuídense mucho, pórtense bien y por favor bájenle 2 a la ansiedad.